Bueno, voy a hacer un especial por el 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina. Y para eso voy a hacer un pequeño análisis del poema conjetural de Borges. Este poema puede decirse que está pensado para conmemorar el 9 de julio. Se editó por primera vez el 4 de julio de 1943. Va a haber algunos datos internos al poema que también van a apuntar o van a, creo, apoyar esta hipótesis del 9 de julio. Si se fijan, en el primer... Yo lo subdividí en realidad, pero en los primeros versos aparecen unas acentuaciones, unas tildes en lugares que no corresponden. Por ejemplo, acá. Eso está puesto. Yo tengo que agradecer el material que estoy usando. Me lo pasó mi esposa, Ángeles, que trabaja esto en sus clases. Entonces un poco estoy basando mi análisis en su análisis. Y ella agregó estos acentos para poder hacer entender la rítmica, que es muy importante para este tipo de poemas. Por ejemplo, vamos a leer este primer segmento. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla, deforme y la victoria es de los otros. Acá faltó una tilde, pongámosle. Bueno. Entonces, fíjense la cuestión musical del poema, que es algo característico de Borges, como lo podríamos caracterizarlo como neoclasicismo, en donde él recupera o utiliza esquemas que estaban un poco considerados de modé en su época. Esto también podría ser considerado un rasgo de posmodernismo, pero no me quiero meter en eso. Lo cierto es que el poema se llama poema conjetural, es una hipótesis de lo que pudo haber pensado el personaje principal del poema, Francisco Narciso de la Prida, la noche de su muerte. Y es obviamente una reflexión sobre su vocación política, sobre la historia argentina, y Borges utiliza, creo yo, este personaje y esta reflexión para reflexionar él mismo sobre la realidad argentina, que ya en esa época era, bueno, no estaba exenta de conflictos, digamos. Vamos a ir entonces a lo concreto, el análisis del poema. Vamos a tratar de dar una primera pasada explicando el argumento. Es decir, podemos decir que es un poema narrativo, en la tradición quizás de Robert Browning, el poeta Robert Browning, por ejemplo, que escribía poesía narrativa, histórica. La tradición, hay una tradición, digamos, de literatura inglesa, de este tipo de poesía narrativa en verso. Y creo que de ahí saca Borges un poco la idea, o la estructura, la fórmula, pero el contenido es puramente argentino. El contenido es la historia argentina. Francisco Narciso de la Prida, deberíamos arrancar explicando quién es, para el que no... Obviamente, seguramente les suene porque es como un prócer, y para el que no es argentino, si no sabe quién es este personaje, aunque el poema un poco lo cuenta, no va a entender nada y no va a entender la implicancia histórica, política del poema. Vamos a ver mínimamente, muy rápido, quién fue la Prida para poder entender el poema. Una cosa interesante, pero completamente anecdótica, pero que hay que tomar en cuenta, es que tenía un vínculo familiar con Borges. Creo que era el tío bisabuelo o algo así, el hermano de su bisabuelo o el primo de su bisabuelo, sería algo así. Tiene una relación, un parentesco lejano con Borges. Fue, digamos, el Congreso de Tucumán, que fue donde se declaró la independencia, consistió en
representantes de las distintas provincias, y Laprida había ido al Congreso en representación de San Juan y fue justamente el presidente del Congreso durante el mes de julio de 1816, que fue el momento en donde se hizo la Declaración de la Independencia, por lo cual básicamente es de los personajes que declararon la independencia, Laprida sería el presidente de ese Congreso, sería por eso Borges dice la voz que declaró la independencia. Fue concretamente la de Laprida. Sabemos que también que estudió en el Colegio San Carlos, que es el Nacional de Buenos Aires, ¿no?, hoy en día, y que, bueno, colaboró con San Martín. Vamos a hacer bien rápido porque no es sobre Laprida el video. Pero una cosa que hay importante para saber es que él estudió leyes, ¿no? Estudió en Chile, cánones y leyes en la Universidad de San Felipe. Entonces, supuestamente considerado un notable de su pueblo por la experiencia en leyes, lo nombraron diputado y posteriormente presidente del Congreso de Tucumán. Entonces, vamos a ver lo que tiene que decir Borges al respecto. Tomamos a este personaje como alguien que representa de alguna manera la fundación del Estado en las leyes, podríamos decir. Entonces, de nuevo, primer segmento. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla, deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Entonces, vamos a ver, cómo funciona narrativamente el poema. Podemos decir que, primero, zumban las balas en la tarde última, está diciendo la batalla terminó y nuestro protagonista está en el bando de los perdedores. Perdió una batalla y está huyendo, básicamente, ¿no? Se establece la importancia histórica del personaje Laprida en esta parte, ¿no? Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia. Acá establece Borges, primero, quién es el personaje principal, quién es el que está conjeturando, aunque hay un subtítulo en el poema, no lo tengo acá anotado, pero en el libro dice que Laprida va en el coche donde está huyendo y reflexiona esto, digamos, es la conjetura de Borges, ¿no? Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia, porque él fue el presidente del Congreso de Tucumán, derrotado, cubierto de sangre, huye sin esperanza ni temor. O sea, no sabe que va a morir y no teme la muerte. Huyo hacia el sur por arrabales últimos. O sea, está escapándose por los márgenes de la civilización, digamos, ¿no? La idea de la huida es un tópico americano, creo yo, y la huida al sur es un tópico argentino. La idea del sur, o sea, lo establece de alguna manera Borges, pero remite también a la huida en sí misma. Borges ya la había retratado en otro poema que es El general Quiroga va en el coche al muere. Yo creo que una de las razones, uno de los motivos por los que podemos entender que este poema está en el otro del mismo, es porque es el otro poema que refiere lo mismo. Es un duplicado, ¿no? Esta idea del doble en Borges aparece mucho en las poesías como intentos del poeta de replicar o de remedar, de mejorar su estilo al volver a tratar un mismo tema o volver a escribir un mismo poema. Entonces creo que en este sentido el poema conjetural apunta hacia el poema sobre Urquiza, sobre Quiroga, perdón, y creo yo es un intento de decir lo mismo de una manera, podríamos decir, más elegante, o que en el Borges maduro le parece mejor, ¿no? O sea, el Borges maduro va todo el tiempo reflexionando sobre la poesía y, o sea, el maduro, podríamos decir, es el que ya llegó a un punto en donde establece un criterio puntual que se diferencia un poco del
el anterior, y ese criterio lo mantiene bastante por el resto de su vida. Sin embargo, los temas que trata Borges obviamente es la misma persona. Él se reconoce en sus antiguos poemas, aunque hay cuestiones estéticas que no le gustan. Entonces podemos pensar que este ejercicio de el otro el mismo es una especie de excusa o justificación para volver a escribir lo mismo, pero esta vez mejor, podríamos pensarlo, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo y gustarle más el Borges de la primera etapa. Sobre eso no vamos a discutir. Yo prefiero al Borges maduro, por eso lo llamo maduro y por eso lo entiendo en este sentido. Por ahí mi análisis es equivocado. Ahora, esta idea de la huida al sur es algo que reaparece, como dije, en Borges. La huida de Quiroga es el escape de la muerte inevitable. La huida, podríamos pensar, de Martín Fierro. Podríamos pensar en algunos casos también el tópico de la huida en Estados Unidos, digamos, porque eso se ve en toda América. Se puede entender como la huida hacia el mar, en Melville, hacia la pradera, y en algunos, por ejemplo, no sé, podemos pensar algunos autores americanos, en Huckleberry Finn, por ejemplo, es la huida de Huckleberry, ¿no? De la civilización al mundo marginal, de alguna manera. Y ese tópico está muy presente en Borges. También, creo yo, este poema tiene mucha influencia de John Ford. Después vamos a ver por qué. Ford tiene mucha influencia sobre Borges. La postura, el nacionalismo de Ford se replica, se percibe en Borges. El entendimiento de la construcción de la identidad nacional que tiene Ford se replica. Se entiende que Borges de alguna manera establece un diálogo con Ford, creo yo. Es interesante cómo Borges es uno de los primeros autores, no el primero seguro, pero uno de los primeros que establece un diálogo enriquecedor con el cine, considerándolo con la seriedad que se lo debe considerar. Llegamos acá a un punto muy interesante en donde también la apuesta del el otro el mismo se duplica. Como aquel capitán del purgatorio, sigue el poema, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer, hoy es el término. Fíjense cómo acá llegamos a ese Borges que le provoca dolores de cabeza a mucha gente, que es el Borges que a veces te pide que entiendas o que te metas y que compartas o que adquieras de alguna manera su propia competencia intelectual, su biblioteca de saberes para poder entenderlo. ¿A qué se está refiriendo, no? Como aquel capitán del purgatorio. Bueno, esto ya es una pista, ¿no? Lo que está diciendo es una cita a Dante, en donde en el canto quinto, si no me equivoco, lo tengo acá anotado, en el purgatorio, obviamente, aquel capitán del purgatorio es un capitán del ejército, creo que es de los florentinos, si no me equivoco, porque retrata es un personaje histórico que retrata Dante, o por lo menos lo que está haciendo es un retrato de la batalla de Campaldino. Les leo esto es una cita, es una cita a la Divina Comedia. Perdón, vamos por partes, ¿no? Pero no solo una cita, es casi una cita textual de la Divina Comedia. Fíjense lo que dice. Oh, me repuso, al pie del Casentino un agua corre que se llama Arquiano. Nacen los Apeninos sobre el Hermo, donde su nombre ya no necesita. Llegué con una herida en la garganta, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Eso es lo que le dice un capitán a Dante, contándole cómo fue el episodio de su muerte en la batalla de Campaldino, donde supuestamente Dante estuvo. Ahora, esa batalla es una batalla que fue muy importante para los fiorentinos, de donde era, de florentinos, ¿no? De Florencia, de donde era Dante. Y supuestamente Dante participó en esa batalla. Y al mismo tiempo, la batalla era entre estas famosas facciones que había en Italia, que eran los güelfos y los gibelinos, o gilbelinos, que básicamente replicaban a nivel una disputa a nivel continental entre los que bancaban
defendían el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y los que defendían al Papa, o sea, a Roma de alguna manera. Y bueno, no sé si el papado estaba en Roma en esa época, porque fue cambiando, pero al Vaticano. Entonces esa pelea entre el poder religioso, entre facciones, básicamente, pro-religiosas o pro Vaticano y pro imperio. Creo que más allá de la, de las minucias que hacen a la historia y de entender por qué se daba la pelea entre los güelfos y los gibelinos, lo que creo que está planteando Borges al comparar la situación de la Aprida con la situación de la batalla de Campaldino es esta absurda grieta que atraviesa la historia argentina y que tiene raíces en grietas anteriores. O sea, no es... es una réplica, una rima histórica con otras peleas, otras grietas que dividieron sociedades. Y esta grieta de los güelfos y gibelinos está representado en Dante, y Borges de alguna manera representa también la pelea interna que se da, la pelea posterior, una vez que se declara la independencia y se empieza a intentar organizar el país. Se divide en dos. En primer momento están los unitarios y los federales. No me voy a meter con eso, pero básicamente la historia argentina es esa historia de las dos facciones, y no tengo necesidad de, digamos, de referir la relación entre esa pelea original, que no es tan original porque viene seguramente de otras peleas, y la pelea actual, los problemas actuales de nuestra Argentina. Entonces Borges está señalando esa original pelea entre las fuerzas que defendían al Vaticano y las fuerzas que defendían al imperio, como una referencia para entender la historia argentina en relación al 9 de julio, es decir, a la época de donde empezó a surgir el país, 1816, se da la independencia argentina, la declaración de la independencia, y el año 43, el año en donde Borges publica este poema, también es un año de divisiones, ¿no? Entonces está el contexto borgiano, el contexto de la Aprida, que es un poco su antepasado, y el contexto de Dante, donde al parecer son otros y son el mismo, son otros conflictos y son el mismo conflicto. Esto es un poco el núcleo del poema. Entonces lo que está diciendo es: yo voy a morir como aquel capitán del purgatorio que murió por esa guerra, por la batalla de Campaldino, que era un enfrentamiento entre facciones internas a Italia, ¿no? Aunque en realidad Italia en ese momento no existía, o sea, era, pero dentro de una misma comunidad, digamos, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Aprida. Yo muero como murió o como murieron otros en situaciones similares, ¿no? Y hay una cita textual de Dante, que esta versión que les leí en español es menos parecida, digamos, a la traducción borgiana. La traducción borgiana, digamos, es por ahí mejor que la que estoy acá. Quiero ver una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leerla en italiano. A pie del Casentino traversa un'acqua ca nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Appennino, là vel vocabol suo diventa vano, arriva io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Perdón el mal italiano, pero podemos comparar, es interesante creo la comparación. La vel vocabol suo diventa vano, ahí donde el vocablo, o sea el nombre suyo, se vuelve vano, ya no hace falta llamarlo. Yo creo, hasta donde tengo entendido, es que el Archiano es un pequeño río. La batalla de ¿cómo se llama? Campaldino sucedió al borde del Arno, del río Arno. Yo calculo que esto significa cuando el Archiano llega hasta el Arno y ya desaparece, desaparece en el gran río. Ahí él llegó con la garganta cortada y murió, digamos, porque en realidad
Dante le pregunta, ¿por qué no encontraron tu cadáver? ¿Por qué desapareciste? Y él le dice que murió al borde y cayó en el río, digamos. Y entonces, o sea, lave il vocablo suo diventa vano, arriva io forato nella gola, fuyendo a pie sanguinando el piano. Y acá, y él dice, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie ensangrentando el llano. Esto es tal, textual. Fuyendo a pie desanguinando el piano. Huyendo a pie y ensangrentando el llano. Que huyendo, porque en este caso se pega la que con él, que huyendo a pie y ensangrentando el llano. Fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre. Este es el Arquiano. Oscuro porque es desconocido, es un pequeño río. Así habré de caer, hoy es el término. Entonces, llegamos al núcleo, al clímax del poema. ¿No? La noche, este es el fragmento, el segmento más importante del poema, creo yo, o lo que yo llamo el clímax, más o menos, porque va más allá de la muerte, sino es la revelación antes de la muerte, ¿no? Esto también forma parte de un tópico que es el de las últimas cosas. El personaje se enfrenta a la versión última, digamos, a su realidad última, donde entiende cuál fue su lugar histórico, su valor histórico, o qué es lo que él finalmente hizo con su vida, ¿no? La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. O sea, alrededor naturaleza salvaje y la noche, ¿no? La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Oigo los cascos, es como el golpe de los caballos que lo están persiguiendo, y él sabe que eso es la muerte que lo persigue, ¿no? Yo que anhelé ser otro, este es el momento clave, digamos, podríamos decir acá, esto es el clímax. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Entonces, lo que él está diciendo es que de alguna manera él buscaba, hay una revelación que es del lado de la ironía. Él buscaba, a través de la construcción del Estado, a través del estudio de las leyes, ¿no? Ser un hombre de ley, un abogado, digamos podría decir un mero profesional de su disciplina, y sin embargo tuvo que volverse un soldado, volverse pelear, digamos, tuvo que hacer lo opuesto de lo que él pretendía. Sin embargo, esta revelación lo llena de júbilo. Él entiende al fin que el espíritu, digamos, la naturaleza de Latinoamérica es justamente la fusión de estas dos cosas, ¿no? De lo ideal con lo real, la mezcla, así como él dice vencen los bárbaros. Lo que él está diciendo es que se intentó construir desde como un proyecto de la razón, de las luces, digamos, ¿no? del iluminismo. Se intentó construir un Estado en base a esos ideales, y se fracasó en eso, o básicamente este ideal iluminista o el ideal ilustrado, podemos decir que aparece como una especie de binomio razón y fuerza, o razón y barbarie, de alguna manera, la decisión de el tópico de civilización y barbarie, que es un tópico que está muy presente en la literatura argentina a través de Sarmiento. Por eso también hay que considerar que cuando él le hace un poema a Quiroga, en la versión 1, digamos, de este poema, podremos decir, está pensando en eso también, en la idea del Facundo
y la idea de Sarmiento en el Facundo. Entonces acá aparece esta idea de este nuevo tópico, pero se resuelve de alguna manera en una mezcla, en donde él, para poder llevar adelante su proyecto, tuvo de alguna manera que mezclarse con aquello que estaba combatiendo. Entonces esa es la revelación irónica, cuando dice: al fin me encuentro con mi destino sudamericano, la ciénaga, digamos, ¿no? Él planea, de, entre comillas, civilizar, pero se termina mixturando, hay una mezcla, hay una mixtura, y eso es lo característico de las naciones americanas. Digo, para tener en cuenta, yo considero que es algo así lo que está planteando Borges. Esto está medio feo ahí, ¿no? Termino el poema y a ver si tengo alguna otra cosita más para decir. A esta ruinosa tarde, concluye, digamos, ¿no? Ahora explica, termina diciendo: al fin me encuentro con mi destino sudamericano. O sea, esto era todo lo que... Este era mi destino, básicamente, ¿no? Pero entiende el destino como una inversión de las expectativas, en donde el hombre de leyes se vuelve también un hombre de acción. Por un lado, se puede decir que se ensucia con la política, pero también se vuelve parte del sistema nuevo de este mundo que él fue a civilizar, digamos, ¿no? Se mezcló civilización y barbarie como las dos cosas unidas. Digo, no me voy a poner a discutir sobre opiniones sobre eso. Hay que entender que esto es un tópico que está muy presente en Borges. Borges seguramente defendía digamos, entendía de una manera específica a Sarmiento y por qué lo decía estas cosas, y defendía estas ideas. Esto hay que entenderlo. Pero también se entienda que yo estoy intentando describir lo que Borges plantea. No estoy tratando de plantear lo que yo pienso de la realidad, pero sí es una interpretación personal. Yo entiendo que esto es lo que Borges está tratando de transmitir, ¿no? Sigo un poco. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Bueno, básicamente lo que él está diciendo es: entiende, completa esta figura de lo que es la Prida. Entonces ahí también, de nuevo, la idea del tópico de los últimos días, que es algo que interesa a Borges, ¿no? La forma de cómo una vida es una construcción de una trama, de un argumento, de una biografía, la propia biografía, y que él, la Prida, termina de construir en el momento de su muerte. O por lo menos podemos entender que la forma en que Borges lo entiende, para él, esto metafóricamente representa el destino sudamericano, la suerte de la Prida, ¿no? Entonces es el lugar histórico que el poeta le da a la figura histórica, ¿no? Entonces esa figura, esa persona que se vuelve la Prida de carne y hueso a la Prida borgiano, la Prida borgiano es la forma eterna. Borges construye un monumento en torno a la Prida y llama a eso su insospechado rostro eterno, lo que la Prida no supo que iba a ser, pero que, según Borges, en esta conjetura, él se da cuenta que termina siendo una especie de representación de la tragedia americana. Entonces este sería como epílogo del poema, en donde ya se cuenta lo inevitable que es la muerte concreta de la Prida. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte. Los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Esta es la descripción in vivo, digamos, en directo, de la muerte de la Prida, que es un poco más la parte más superficial del poema, la parte narrativa, en donde el juego de describir un momento concreto de la vida, la muerte específica de la Prida, es este esqueleto superficial que nos permite entender esto como un mero como epitafio o algo que está escrito en la tumba,
sin embargo oculta adentro una lectura completa sobre la Argentina, sobre el destino americano y sobre la historia argentina, donde a partir de lecturas de otros poemas de Borges, de otros cuentos de Borges, por ejemplo, un cuento de Borges que habría que leer para mí es Historia del guerrero y de la cautiva, en comparación con este poema, porque tiene mucho que ver. Ese cuento está en el Aleph, si no me equivoco, o sea que lo escribió más o menos al mismo tiempo, estaba pensando en cosas parecidas. Historia del guerrero y de la cautiva. Tiene el guerrero y la cautiva. Vamos a ver en qué año lo escribió, pero seguramente fue en la misma época. Fue publicado en el 45. Bueno, tiene cosas similares porque habla de... compara la historia europea y la guerra entre comillas civilización y barbarie en Europa con la historia civilización y barbarie en Argentina. Y si se fijan, yo ahora que estoy viendo las fechas, yo no sé si no fue Ford el que sintió influencia de Borges, pero es raro. ¿De qué año es The Searchers, por ejemplo? Si uno mira The Searchers, lo cierto es que hay un vínculo, aunque sea inconsciente, entre estos dos autores, porque The Searchers narra algo parecido a lo que Borges narra en Historia del guerrero y la cautiva. The Searchers es del 56. Bueno, habrá que hacer un video sobre comparando esos dos grandes. Pero sí, con eso termina el poema y les deseo feliz día de la independencia, sin ir más lejos. Si les gusta, déjenme mensajes, pidan más análisis de poema. Tengo todo el cuadernillo de análisis de mi esposa, que lo puedo aprovechar para hacer videos. Así que de nuevo le agradezco a ella y les mando saludos. Gracias. Si quieren, suscríbanse que voy a seguir sacando cosas sobre Borges. Saludos.